posibles causas de dificultad respiratoria así de forma general, porque hay muchísimas en realidad, pero nosotros vamos a irnos en frecuencia, ¿verdad? Que son justamente estas dos, y en la siguiente clase vamos a hablar sobre otra también que es bastante importante que le conozcan. Hoy vamos a hablar sobre la taquipnea transitoria recién nacido, ¿sí? Y la enfermedad de la membrana hial. Vamos a adentrarnos en lo que es la dificultad respiratoria recién nacido. Entonces, el diagnóstico de las diferentes entidades que ocasionan una dificultad recién nacido no solamente requiere de datos perinatales, una buena evaluación clínica, siempre vamos a ir con frecuencia, como les dije, ¿verdad? Pero también existen estudios complementarios que nos van a poder orientar hacia qué nos estamos yendo, ¿verdad? Si bien el manejo de entrada es prácticamente igual para todos los pacientes, es muy importante que si esta dificultad respiratoria vaya progresando, es muy importante ir descartando las principales causas, ¿verdad? Que puede ser una enfermedad metabólica, infecciosa, etc. Y ahí entran las pruebas complementarias, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con un recién nacido que presenta una dificultad respiratoria? En realidad, tenemos que verificar la permeabilidad de vías aéreas superiores, obviamente, ¿verdad? Y la presencia de una respiración espontánea, ya que si el paciente no respira espontáneamente cuando nace, este paciente va a requerir otro tipo de manejo, que ya sería la reanimación neonatal, ¿verdad? Entonces, verificar eso, iniciar la monitorización de la oximetría, ¿verdad? De pulso o saturación de oxígeno, que siempre se va a hacer en la mano derecha, que es la oxigenación preductal, sería antes del corazón, ¿verdad? Justamente porque hay ciertas patologías donde hay una diferenciación entre la mano derecha y los miembros inferiores o la mano izquierda, ¿verdad? Que podría ser a causa de una cardiopatía. Entonces, el lugar más fidedigno para controlar la pulsioximetría sería en la manito derecha o en el pulso derecho, ¿verdad? Bueno, y después la monitorización del paciente, la cardiorrespiratoria, frecuencia respiratoria, cardíaca, presión arterial también es muy importante. Oxígeno le vamos a administrar al paciente si es que tiene una desaturación. Cuando da la clase de reanimación van a ver que en cada minuto de vida tiene un aumento de saturación de forma progresiva, ¿verdad? Pero en el caso de este niño donde ya está instalado una dificultad respiratoria y no requiere una reanimación, entonces le tenemos que mantener entre este porcentaje, entre 89 y 94%, ¿sí? Bueno, y luego si es que el niño se encuentra sin respiración, obviamente va a requerir una reanimación. Para hacer la reanimación no solamente es que presente o no una respiración espontánea o nula respiración espontánea en este caso, sino que también importa mucho la frecuencia cardíaca, ¿sí? Los pacientes menores a 100 latidos por minuto ya requieren un tipo de reanimación. La reanimación se puede hacer con bolsa, válvula, mascarilla, también conocida como AMBU, ¿verdad? AMBU la marca en realidad, pero usted le conoce como AMBU, se llama bolsa, válvula, mascarilla, porque tiene una bolsa con reservorio, una válvula de escape y también tiene la mascarilla, entonces así se llama. O también se puede hacer con el NeoPAF, que es un aparatito donde se ajusta la cantidad de FiO2 y la presión y se manda al paciente una frecuencia rítmica, ¿verdad? Una frecuencia exacta con una presión exacta también. Le puse un dibujito para que le conozcan un poco al NeoPAF. Bueno, y luego de haber realizado los demás ítems, ¿verdad? Hacer como un checklist de qué cosas tenemos que optimizar en el paciente, yo podría utilizar una escala de gravedad, un score, ¿verdad? Estas escalas de gravedad se utilizan justamente para que yo pueda diferenciar de una dificultad respiratoria leve, moderada o grave, y de acuerdo a eso poder actuar en el paciente o sospechar ciertas patologías, ¿sí? Les voy a mostrar un poco el NeoPAF cómo es. Es como tiene también una mascarilla, se podría también usar en el paciente que está intubado, y se utiliza para justamente evitar el barotrauma que se hace en el paciente cuando le estamos ventilando. Es súper útil para que le conozcan un poquitito al NeoPAF, ¿verdad? En una de las perillas se coloca la presión con que se va a ir el aire, el oxígeno, y el otro la cantidad de oxígeno que se le va a administrar al inicio, ¿sí?
Bueno, y este sería el score que vamos a utilizar para medir la dificultad respiratoria en este paciente. Se le denomina SCORM por sus siglas en inglés, riesgo agudo del paciente neonato de riesgo, o sea, es un cuidado agudo del recién nacido de riesgo, así se le denomina SCORM. Se utiliza actualmente y va de puntaje de 0, 1, 2, ¿verdad? ¿Y qué va a medir? Va a medir la frecuencia respiratoria. Cuanto más polipnéico está, más taquipnéico está, entonces se va a ir aumentando el valor, ¿verdad? Se le va a ir dando un valor. Por ejemplo, de 40 a 59, que es lo habitual para un paciente recién nacido, sería un puntaje de 5. 60 a 80 sería un puntaje de 1, y mayor de 80 respiraciones por minuto, que sí es muchísimo ya, sería un puntaje de 2. El requerimiento de oxígeno, sea con mascarilla, sea con el NeoFab, con cánula nasal, etc. Si es que no requiere ningún tipo de oxígeno, sería 0. Si requiere una FiO2 menor a 50, sería un valor de 1. Y si requiere una FiO2 mayor a 50, sería ya un valor de 2. ¿Sí? Con relación al esfuerzo respiratorio, vamos a medir con las retracciones musculares, ¿verdad? Si no tiene ningún esfuerzo, no se va a marcar ningún músculo intercostal ni subcostal del paciente. Va a respirar de forma sin esfuerzo respiratorio, ¿verdad? De leve a moderada sería 1 y grave sería 2. ¿Cómo puedo identificar cuando es leve, moderada o grave? Lo primero que se marca en el paciente neonato y lactante menor, en realidad los dos, son los subcostales, debajo de la pastilla. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una respiración abdominal, entonces cuando va respirando con ese esfuerzo, lo primero que se marca son las subcostales. Entonces vendríamos a clasificar como una línea, ¿verdad? La moderada ya serían las intercostales, cuando empieza a marcarse los músculos intercostales, entonces ya podemos considerar una moderada. Y la severa el paciente que ya está con un cabeceo, ¿sí? Movimiento de la cabeza y con el aleteo nasal. ¿Está bien? Eso quiere decir que el paciente está con un esfuerzo tan grande que está tratando de mover todo su cuerpito para tratar de meter aire a sus pulmoncitos. Y el quejido. El quejido sería una respiración quejumbrosa, también se le dice, que es cuando se escucha al niño respirar. Se escucha, se queja, como que algo le molesta, ¿sí? Si no tiene ningún ruido, entra y sale el aire, 0. Con la estimulación de repente el niño está respirando, pero la estimula y se queja, como que no es llanto, ¿sí? Es queja, se está quejando, ¿verdad? Sería con la estimulación un valor de 1. Y ya el paciente que está respirando de forma jadeante, quejumbrosa, de forma así, en reposo, sin que se le esté tocando, estimulando, eso quiere decir que el paciente ya está grave, ¿sí? Se está quejando. La ocultación, ¿verdad? Ocultación, una buena entrada de aire, sería un puntaje de 0, puntaje de 1, una entrada de aire disminuida, ¿sí? Puede ser en ambos campos pulmonares o en un campo pulmonar, y poca o nula entrada de aire ya sería un valor de 2. Y como siempre los prematuros son de riesgo, ¿verdad? Cuanto más inmaduro es, más valor le vamos a dar a este puntaje, ¿verdad? Ojo, este puntaje no sirve para iniciar una reanimación neonatal. No es que está grave y le voy a reanimar, no. La reanimación neonatal es totalmente aparte de esta condición de dificultad respiratoria, ¿sí? Como les dije previamente, reanimación neonatal es paciente que no respira y tiene una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto. Esto es totalmente. Esto es un paciente que de repente tiene una frecuencia mayor a 100, respiró, está respirando, pero tiene una dificultad para respirar, ¿sí? Eso no quiere decir que más adelante pueda requerir una reanimación, ¿verdad? Pero no se utiliza ningún tipo de escala o de score para definir reanimación neonatal, ¿sí? Bueno, entonces nos va a permitir clasificar esa gravedad de dificultad respiratoria. La leve va a ser cuando tiene una puntuación menor a 5 en esa SCORM, ¿verdad? Y cuando dura menos de 4 horas la dificultad respiratoria. Porque lo que dura menos de ese tiempo vamos a poder clasificar como leve, ya que podría tratarse de un ataque
apnea transitoria nada más de recién nacido, una de las condiciones que vamos a estar hablando. Entonces, si dura menos de 4 horas y tiene una puntuación menor a 5, podemos clasificarla, o sea, darle un nombre a esa dificultad respiratoria como una puntuación leve. Probablemente va a ser el niño que después de oxigenarle, etcétera, de estar ahí un ratito, va a pasar con la mamá, no va a tener ninguna otra complicación. Ya el paciente que tiene una dificultad respiratoria moderada es un niño que tiene una puntuación de 5 a 8, ¿verdad? O de repente con una puntuación menor a 5, pero que persiste posterior a las 4 horas de esta dificultad respiratoria, ¿sí? Entonces ya consideramos como moderada pasando estas 4 horas. Y la severa sería una puntuación mayor de 8, o de repente un niño que está haciendo apneas. Respira, después para respirar. Entonces esa apnea o jadeos, gasping, o también llamados boqueos, también vamos a poder considerar como una dificultad respiratoria severa, ¿sí? O de repente un niño que ya está siendo ventilado. Como les dije, no necesitamos hacerle esfuerzo para ventilar al paciente, pero después si yo quiero clasificarle como un apor severo, podría también considerarle, pero ya como un diagnóstico posterior a la reanimación, no para definir una reanimación. Y bueno, ¿qué hacemos con este niño, verdad? Independientemente del tipo de causa que le lleva a esta dificultad respiratoria, yo puedo manejarle de forma inmediata según la gravedad, ¿verdad? No importa si es una sepsis o por una enfermedad membranalina, por una taquina transitoria, siempre se van a manejar al inicio de una forma, que es cuidar todo lo que sea de forma general al paciente, ¿verdad? Mantenerle en una posición de confort, mantenerle en una buena saturación, posición, aspiración, etc. Entonces, observarle constantemente las primeras 4 horas de vida, ¿verdad? Si es que es una dificultad respiratoria leve. Muy importante los datos perinatales, porque ahí nosotros vamos a ir sospechando en las patologías, ir investigando un poquitito por qué se dio esta dificultad respiratoria, ¿verdad? Y claro, una monitorización, control de la frecuencia cardíaca, la dinámica respiratoria, si un empeoramiento no, la coloración de la piel, la saturación, ¿verdad? Indicar oxigenación si es que satura menos de 89%, justamente para evitar la hipoxemia de este niño y los daños que esto puede causar a nivel cerebral, ¿verdad? Y bueno, y según la evolución de este paciente, ir disminuyendo gradualmente la oxigenación de este paciente e iniciarle el resto de los cuidados habituales del recién nacido, ¿verdad? Sus vacunas, etcétera, colocar el pecho de la mamá, el resto de las cosas que podríamos hacer cuando el paciente nace, ¿verdad? O sea, ven que no es algo así, es un manejo general, ¿verdad? Ahora, si el paciente tiene ya una dificultad respiratoria moderada grave, difícilmente va a pasar a una leve y me voy a animar a colocar el pecho de la mamá. Si ya tuvo una dificultad respiratoria moderada o grave, el niño tiene que ingresar a cuidados intensivos o cuidados intermedios neonatales y buscar el por qué el niño estuvo así, ¿sí? Lo mismo también, mantener una buena saturación, signos vitales, no le voy a colocar al pecho materno, le voy a colocar una sonda orogástrica abierta, RN siempre orogástrica, no nasogástrica, orogástrica, ¿sí? Bueno, le vamos a colocar una sonda abierta. ¿Y por qué una sonda abierta? Porque al dejar abierta esa sonda orogástrica voy a disminuir la presión interabdominal, ¿sí? Y ayudar a la expansión torácica, o sea, disminuir un poquitito esa presión y dejarle con un poco más de confort al paciente. Y según el grado de insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Tanto clínica o gasométricamente, yo puedo indicarle al paciente una ventilación no invasiva o una ventilación invasiva. El CPAP sería una presión positiva continua. No hace falta que el paciente esté intubado para mantener esa presión positiva continua. Puede ser nasal, una canulita nasal, o puede ser a través de una asistencia respiratoria mecánica, una ARM, a través de una intubación. Eso sería en caso de que esté grave el paciente y esté deteriorando tanto clínica como gasométricamente, ¿verdad? Y bueno, siempre una buena historia clínica para ir descartando
otras posibles causas o algo infeccioso, ¿verdad? Porque si hay algo infeccioso tengo que actuar rápido, indicando el antibiótico de forma precoz. Cuando vemos sepsis tan precoz van a ver lo importante que es actuar de forma temprana. Y luego los estudios complementarios, ¿verdad? Esto sería para todos los pacientes que tienen dificultad respiratoria, todos, completito, independientemente de qué patología sea. Tengo que tener una radiografía de tórax, ¿sí? Gasometría, hemograma y glicemia, ¿sí? El paciente. Y claro, si es que tiene una historia clínica la madre de infección urinaria, de repente una poliomielitis, le voy a pedir PCR, cultivo, ahí ya voy a ser un poco más dirigida, ¿verdad? Pero así de forma básica es que lo que le vamos a pedir a todos los pacientes tenga o no historia de alguna patología o alguna clínica compatible con algo. Entonces lo básico que se le pide al paciente. Entonces eso sería el manejo de forma general del paciente con dificultad respiratoria según una escala de gravedad. Y luego según su manejo, según leve, moderado, grave otra vez y mis sospechas, haciendo una buena historia clínica voy a ir buscando las causas. Y ahora vamos a ver cuáles podrían ser esas causas. En realidad hay muchísimas causas, solo que vamos a ir nombrando las más frecuentes, ¿verdad? Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de enfermedad membraniana y taquipnea transitoria recién nacida. También puede haber cualquier malformación, hernias, tumores, quistes, hipoplasia pulmonar también puede haber. Causas pulmonares, algo que le afecta el pulmón del niño. La displasia broncopulmonar es como si fuera el EPOC del recién nacido, ¿sí? Es un daño en el epitelio bronquial y pulmonar a causa de grandes cantidades, grandes porcentajes de oxígeno o de repente una intubación, estar mucho tiempo en ARM. Eso altera el epitelio bronquial, inclusive causando fibrosis a nivel pulmonar. Y el niño queda con una comorbilidad, ¿sí? El niño queda con una comorbilidad, la llamada displasia broncopulmonar o broncodisplasia pulmonar también. Actualmente tenemos un paciente ahí en sala B, en la sala de internación de pediatría, que está con una bronquiolitis y también tiene un diagnóstico de displasia broncopulmonar. Fue un paciente prematurito que estuvo mucho tiempo en respirador. Entonces son niños más delicados, ¿sí? Son niños que tienen que tener un cuidado especial. Son niños que tienen su cuadro pulmonar a repetición, ¿verdad? Y bueno, como lo he dicho, es algo adquirido, no se va a presentar de forma inmediata en el recién nacido, no como la taquipnea y la enfermedad membraniana, ¿verdad? Va a ser posterior a un evento, ¿verdad? Pero también sería causa de dificultad respiratoria en el recién nacido. Hipertensión pulmonar también, neumonías, el SALAM, que es síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial. Sucede mucho en los niños que tienen una liberación de esfínter intraútero aún, ¿verdad? Y este líquido meconial entra en las vías aéreas superiores, causando daño, ¿verdad? Daño y dificultad respiratoria cuando nace. Neumotórax, que puede ser tanto por alguna malformación o provocada por nosotros también al hacer algún tipo de maniobra o de respiración, de ventilación a presión positiva. Hemorragia pulmonar también puede haber, puede ser una alteración en la cascada poblacional, algo congénito también, puede ser también provocado a veces con la administración de un medicamento intratubo, ¿verdad? Que puede provocarle también hemorragia pulmonar, derrame pleural, quilotórax, todo lo que sea una afectación pulmonar, entonces serían esas las causas más habituales, ¿verdad? Extrapulmonares, todo lo que incluye vías aéreas superiores, ¿verdad? Inferiores, malformaciones de repente como atresia de Coanas, puede ser un lado o bilateral. El niño que tiene tapado la nariz no puede respirar bien, ellos no saben respirar por la boca, entonces presentan una dificultad respiratoria. El síndrome de Pierre-Robin o secuencia de Pierre-Robin también, vemos esta imagen de un bebecito que tiene una micrognatia bastante marcada. Los niños que nacen con esta micrognatia presentan esta secuencia de Pierre-Robin, que es, ¿por qué secuencia también se le dice? Porque al tener esta micrognatia,
La lengua del niño se retrae para atrás, principalmente de cuito supino, y presenta la dificultad respiratoria, ¿verdad? Esto se corrige posteriormente con cirugía. Y tienen dificultad para lactar, tienen todo un problema también por detrás, ¿verdad? También existe la parálisis de cuerdas vocales, que está muy relacionada con ciertos síndromes. La laringomalacia, que es una afectación también supraglótica, donde hay una disminución del paso del aire y el niño tiene un estridor audible. Esto es algo que algunos niños nacen con esta condición, es la causa más frecuente en realidad de estridor en el recién nacido, y posteriormente se va superando con la madurez del paciente, se va superando cerca de los 11-12 meses de vida, ¿verdad? A un año de edad el paciente tiene que estar sin ese estridor audible. Estenosis laringiotraqueal congénita, una fístula traqueosofágica, o sea, todo lo que le puede causar entonces una dificultad respiratoria que sea extrapulmonar, ¿verdad? Más bien se dieron cuenta en vías aéreas superiores, malformaciones, etc. Luego están las causas no respiratorias. Debemos conocer porque tenemos que ir haciendo el descarte, ¿verdad? Metabólicas, que por ejemplo podría ser una hipoglucemia, una hipocalcemia, una acidosis metabólica a causa de otra cosa, pero la acidosis propiamente dicha puede causar una dificultad respiratoria. Sepsis, que es una de las más frecuentes, también un paciente que nace con un cuadro infeccioso adquirido a través tanto del canal del parto como de la madre, ¿verdad? Sepsis precoz puede causar dificultad respiratoria, neurológicas, ¿verdad? Puede ser tanto centrales como periféricas. Centrales como el HIV, que es hemorragia intraventricular, en este caso, ¿verdad? Hemorragia intraventricular. Los niños tienden a tener estas hemorragias si es que presentan cualquier tipo de parto anómalo o parto de repente con altas presiones, un parto dificultoso. Los pacientes prematuros suelen tener también estos sangrados intraventriculares que posteriormente presentan una dificultad ya de origen central, ¿verdad? Parálisis diafragmática por alguna alteración de algún nervio, ¿verdad? Asfixia del paciente, depresión por drogas maternas o iatrogénicamente al niño también podría ser. Luego las cardiológicas, cualquier tipo de cardiopatía congénita que tenga repercusión hemodinámica, haciendo una hipoxia a nivel cerebral, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca, arritmias y otras causas también que muchas veces son producidas por el personal de salud mismo, hipotermia, hipertermia, un reflujo gastroesofágico que podría ser el niño propiamente dicho, deshidratación, distensión abdominal porque aumenta la presión intraabdominal y disminuye la expansión torácica, o cualquier tipo de malformación abdominal, el paciente chocado también por hipovolemia, y ahí pasa una sepsis metabólica, una acidosis metabólica, perdón. Y en realidad cualquier alteración del paciente a nivel metabólico, hidroelectrolítico, infeccioso, puede hacer que el niño tenga una dificultad respiratoria. Entonces la historia clínica y el examen físico es muy importante para poder definir la causa y poder tratarla específicamente, ¿verdad? Bueno, de forma general, entonces cualquier cosa puede hacer con que este niño altere esta frecuencia respiratoria y esfuerzo respiratorio. Pero cuando hablamos de las condiciones, patologías, ahí vamos a ir estudiando, ¿verdad? ¿Por qué causa dificultad respiratoria la hipoglucemia? ¿Por qué la taquipnea, etcétera? Bueno, y vamos a hablar primero de la taquipnea transitoria del recién nacido. No es considerada como una patología, en realidad, ¿verdad? Es una causa muy frecuente, benigna y transitoria, justamente de dificultad respiratoria neonatal. También se le denomina síndrome adaptativo o síndrome del pulmón húmedo, justamente porque, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es su fisiopatología? El niño nace con líquido amniótico dentro de los alveolos y dentro de todo lo que sea bronquio, etc. Porque el niño dentro de la pancita de la mamá, el niño está
realizando sus movimientos respiratorios, ¿sí? El niño se va entrenando, no es constante, pero él presenta un movimiento respiratorio. ¿Y qué entra en sus pulmones? Líquido amniótico, ¿sí? Cuando el niño se prepara para nacer, empieza la madre a tener las contracciones, hay rotura uterina, etc. El niño se va preparando y va teniendo cada vez más estos movimientos respiratorios, ayudando a que cuando nazca el niño, las primeras respiraciones, ese líquido se absorba, ¿sí? Y con cada respiración se absorbe hasta que va quedando sin ese líquido amniótico dentro del pulmoncito del niño. Por eso también se le denomina síndrome adaptativo, porque cuando disminuye ese clearance, ese líquido amniótico, ese filtrado, esa absorción, es donde se presenta esta dificultad respiratoria. Por eso también se le denomina síndrome del pulmón húmedo. O sea, ¿por qué está humedecido el pulmón? Por el líquido amniótico del paciente, ¿verdad? Bueno, ¿y afecta en quién? Afecta en los recién nacidos de término y prematuro, pero es mucho más frecuente en los de término, ¿sí? Y los prematuros tardíos. Es muy difícil que este síndrome adaptativo se presente en el prematuro extremo o muy chiquitito. En ellos pensamos en la otra patología que es enfermedad membrana. Entonces, niños de término o pretérmino tardío, y en los niños que de repente no tuvieron también un estrés previo para nacer. ¿Quiénes, por ejemplo? Los niños nacidos por cesárea. Los niños nacidos por cesárea electiva, ¿verdad? De repente inclusive no tuvieron contracciones, no tuvieron inicio del trabajo de parto y son extraídos de la madre, ¿verdad? Entonces estos niños no tienen esta preparación para el nacimiento, ¿verdad? Y suelen tener esta dificultad respiratoria. Son niños luego que nacen más planchaditos, niños que de repente requieren algún tipo de estimulación para llorar. Entonces en ellos es mucho más frecuente, ¿sí? Bueno, los niños hijos de madre que tienen diabetes materna también, tanto inducida por el embarazo como previo, también son niños que tienden a tener más esta taquimia transitoria, ¿sí? Recién nacido. ¿Qué vemos acá? Esta imagen es una imagen de un niño que está en oxigenoterapia. Esta es la forma habitual de administrar el oxígeno al paciente con dificultad respiratoria. Este se llama halo cefálico. Halo, ¿verdad? Porque es algo redondito y porque está solamente en la cabecita. ¿Qué hace esto? Esto concentra el oxígeno dentro de esta cúpula, dentro de este halito, y haciendo que aumente las concentraciones de oxígeno. Este es un niño que está respirando solo, ¿verdad? Y nada más que le estamos concentrando el oxígeno. ¿Por qué no le ponemos de repente cánula nasal o mascarilla? Podríamos, si no tenemos opción, si no tenemos el halo, podríamos, pero nosotros tratamos de no obstruir nada en vías aéreas y con este le podemos visualizar bastante bien. Entonces destapa aquí, por aquí se coloca en la cánula de oxígeno, ¿no? Y es bastante interesante. Bueno, el diagnóstico de esta taquimia transitoria en realidad se hace por exclusión de otras causas. No hay un estudio que demuestra, no fue una taquimia transitoria. Simplemente haciendo una buena historia clínica, un buen examen físico, excluyendo la posibilidad de que haya una infección, ¿verdad? Una sepsis neonatal, una hipoglicemia, etcétera, una hipertermia, hipotermia, o sea, descartando todo lo que estuvimos viendo. Entonces ahí podemos decir que el paciente tuvo una taquimia transitoria recién nacido. Y como les digo, como es algo benigno, algo que el niño va a superar, es un niño que va mejorando con las horas de vida, ¿sí? Niño que va mejorando. Generalmente ello alcanza su máxima gravedad cerca de las 12 horas de vida, ¿sí? Y posteriormente a eso tienen que ir mejorando. Si bien en la práctica van a ver que dentro de 2 a 3 horas de vida el niño que va a recuperarse generalmente se suele recuperar. En la literatura habla de 12 horas de gravedad, pero en la práctica vemos mucho que revierte casi dentro de esas 3 a 4 horas ya el paciente ya está inclusive sin oxígeno, ¿sí? Siempre y cuando no tenga tampoco nada asociado, ¿verdad? Bueno, y las necesidades de oxígeno, como les dije, son variables, van descendiendo cuando alcanza su pico máximo, como les dije que la literatura habla de 12 a 24 horas de vida, después tiene que ir descendiendo.
difícilmente puede pasar los 3 días de vida del paciente, ¿verdad? Y raramente también puede pasar, puede producir una insuficiencia respiratoria que requiera algún tipo de intubación o reanimación, ¿sí? Como es algo benigno, como le dije, está descrito esto, pero los niños que son diagnosticados después con taquicardia transitoria son los que en el mismo día ya están con la madre, ¿verdad? O de repente ingresan a cuidados mínimos o cuidados intensivos, nada más que para monitorización del paciente, ¿verdad? Y suelen tener un puntaje de alcohol leve a moderado, casi nunca grave. Es, como les dije, bastante benigno, ¿verdad? Claro que como les dije, como algo así estándar, siempre le vamos a estar haciendo su radiografía, su gasometría, glicemia, etc. Y si yo tengo sospecha de infecciones, le podemos hacer cultivo, PCR, procalcitonina si tenemos, etc. ¿Y qué nos va a venir? ¿Qué es lo clásico que regrese como resultado de estos laboratorios en el paciente que presenta una taquicardia transitoria recién nacido? Lo único positivo que podría venir es una alteración de la gasometría por justamente su dificultad respiratoria. Puede tener una discreta hipoxemia o hipercapnia, con retención de CO2, ¿verdad? Y disminución de la concentración de oxígeno, nada más. Si es que el paciente tiene algún otro laboratorio alterado, probablemente no va a ser una taquicardia transitoria recién nacida, va a ser otra cosa. Si es un hemograma, puede ser alterado, cultivo, ¿verdad? Entonces, obviamente, ya descartamos la posibilidad de que sea una taquicardia transitoria del recién nacido. Y pasamos a otro diagnóstico, ¿verdad? Bien. Y en la radiografía, ¿qué vamos a ver en la radiografía? Puede ser una radiografía normal o con un leve infiltrado intersticial. Se habla de un patrón de explosión solar, ¿verdad? Pero generalmente no se ve un infiltrado intersticial periliar. Eso es lo que se suele ver. Explosión solar, me imagino que es por el intersticio, ¿verdad? Y lo que podríamos ver también en la taquicardia transitoria es un acúmulo en las cisuras, es un acúmulo de líquido, ¿verdad? En la cisura, como un edema a nivel de la cisura. Ahí hay otra imagen donde sí se puede ver, vemos un infiltrado así, periliar, chiquitito, y lo que vemos es una cisuritis, nosotros le llamamos cuando es cuadro infeccioso, ¿verdad? Pero en realidad en esto sería un acúmulo de líquido en cisuras, ¿sí? Se puede visualizar, ¿verdad? Una pequeña, la cisura marcada, ¿verdad? No es algo patoneumónico tampoco, porque la cisuritis puede haber neumonías pronatales, entonces no es algo patoneumónico. Pero si está con el diagnóstico de taquicardia transitoria, podríamos observar esa cisura marcada y no nos íbamos a preocupar, ¿verdad? Como no hay otra lesión a nivel pulmonar. Bueno, ¿y qué hacemos con este? No existe ningún tipo de medicación, aerosol, fisioterapia, no hay ningún tipo de medicación para esa absorción de líquido diurético, etc. No, nada no funciona. El propio niño tiene que ir absorbiendo ese líquido amniótico de a poquito, ¿sí? El filtrado de ese líquido tiene que ir mejorando hasta que se solucione solo, ¿sí? No hay ninguna medicación que me va a ayudar a que esto mejore. Y sus cuidados son de forma también general, ¿verdad? El niño que nace de término, que no tiene morbilidad, pero que no mejora las 3 horas de vida, se solicita ingresar a los cuidados intermedios, cuidados mínimos, y podríamos colocarle oxígeno de soporte para ayudar a esa dificultad respiratoria, ayudar a que no se canse el paciente y que no llegue a una hipoxemia marcada, ¿verdad? Y el niño que tiene que ingresar de forma inmediata a internación sería ya el niño que tiene alguna comorbilidad asociada. Por ejemplo, el niño que nace de término pero muy bajo peso o bajo peso al nacer, o el niño grande para edad gestacional, algún niño que presentó una asfixia perinatal, hijo de madre diabética también ingresa de forma inmediata, el prematuro, ¿verdad? Y cualquier niño que tenga una comorbilidad asociada. Esto ya ingresan en la primera hora de vida, ya ingresan a cuidados intermedios o cuidados mínimos, hasta que aseguremos que el niño esté en condiciones para poder salir de ese lugar, ¿verdad? Y que se haya descartado otra condición, otra patología. Luego, las medidas generales, cuidar mucho la temperatura del paciente en 0,1, incubadora
hidratación, puede ser un anocefálico o cánula nasal, siempre se prefiere cubrir el anocefálico. Una buena hidratación parenteral también, evitar la deshidratación del paciente, cuidar el manejo, el balance hidrosalino del paciente, ¿verdad? Una sonda orogástrica abierta, como les dije, para disminuir la presión intraabdominal, o de repente, inclusive si es que yo decido alimentar al paciente, podría hacerlo a través de esa sonda, siempre y cuando el niño tenga una frecuencia respiratoria menor a 70 respiraciones por minuto y esté hemodinámicamente estable. Ahí se podría hacer ya la administración de microestimulación a través de esa sonda, ¿sí? Que sería la lactancia diferida, ¿se acuerdan? Y luego la monitorización de signos vitales, ¿verdad? Temperatura, saturación, glicemia, el balance, ¿verdad? Hidrosalino, cuidado nunca de sobrecargarle al paciente porque puede empeorar a nivel, puede producirse un edema a nivel pulmonar, entonces hay riesgo. Y bueno, y una vez que el niño ya esté fuera de riesgo, ahora con una frecuencia respiratoria menor a 60, ya no tenga oxígeno suplementario, ya podría iniciar el pecho materno, suspensión gradual de la hidratación parenteral, cuidando también la glicemia del paciente, y luego pasar a cuidado a alojamiento conjunto con la madre, ¿verdad? Es una terapia más bien de soporte, cuidando esos pequeños detalles para que yo no pueda, para que no empeore esta dificultad respiratoria recién nacida. Nuevamente, el paciente es el paciente de término, ¿sí? O prematuro tardío, con dificultad respiratoria. Puedo pensar en taquipnea transitoria siempre y cuando descarte todas las otras posibilidades, ¿sí? No hay tratamiento específico, el niño suele ir mejorando, es algo bendito, no causa ningún riesgo de secuelas a nivel neurológico, siempre y cuando yo le mantenga todas estas medidas generales bien establecidas y bien controladas, ¿verdad? Y van a ver la taquipnea transitoria. Si se están yendo por los hospitales, en el hospital, en sus prácticas van a ver, es algo muy frecuente, porque hay una epidemia de cesáreas, ¿verdad? Entonces, eso suele ser el motivo principal de esa taquipnea transitoria del recién nacido. Y luego tenemos la enfermedad, esto sí es una enfermedad, una patología, se llama enfermedad de la membrana hialina. Bueno, es la causa más frecuente de dificultad respiratoria en el niño pequeñito, el niño prematuro de muy bajo peso al nacer. Esa es la diferencia con la taquipnea transitoria. Entonces nace un bebé chiquitito, prematuro, yo no voy a pensar inmediatamente en taquipnea transitoria, sino que voy a pensar primero en la enfermedad de membrana hialina, ¿sí? ¿Y por qué se produce esta enfermedad de membrana hialina? Acá su dibujito ya nos muestra el surfactante alveolar. ¿Qué era el surfactante alveolar? ¿Para qué era el surfactante alveolar? ¿Qué era? ¿Para qué sirve? ¿Cómo? ¿Fuerte? Claro, mantener el alveolo así abiertito, ¿sí? Si esto no tengo, va a colapsar, se va a pegar así uno con otro. Y si está todo pegadito, no va a entrar aire, no va a haber intercambio gaseoso a ese nivel, ¿sí? Entonces el niño prematuro todavía no tiene desarrollado su surfactante. ¿Quiénes producían este surfactante alveolar? ¿Qué célula era? El neumocito tipo 2, el que va a producir. No está todavía maduro, ¿sí? Entonces no produce este surfactante o no produce lo suficiente aún para mantener el alveolo abierto. Y ahí lo que sucede es cuando nace el paciente, empieza a respirar, hay grandes presiones y ¡pum, pum, pum! Se va cerrando todos los alveolos, ¿sí? Se va cerrando de forma progresiva hasta que puede llegar a tomar prácticamente todo el pulmón. Entonces yo tengo que actuar de forma inmediata en estos niños, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los tratamientos. Bueno, la enfermedad de la membrana hialina también se le conoce como síndrome de dificultad respiratoria neonatal o síndrome de distrés respiratorio. Son sinónimos que son siglas. Entonces de repente ustedes leen y hablan con esas siglas, SDR, se refiere a la enfermedad de membrana hialina. O síndrome de dificultad respiratoria neonatal se refiere a la enfermedad de membrana hialina también. Hay factores que disminuyen la incidencia de la enfermedad de membrana hialina y algunos que aumentan. Entre los que aumentan están más o menos los mismos factores que aumentan el riesgo de taquipnea transitoria
nacido. Cualquier tipo de asfixia perinatal, esto va en contra, es diferente, es menor edad gestacional, cuanto más prematuro, más riesgo de tener esta enfermedad prenatalina. Por cuestión de frecuencia, el sexo masculino es más frecuente en el sexo masculino. El segundo gemelar, este sí es igual a la taquicardia transitoria, que es hijo de madre diabética. Y los recién nacidos, nacidos por cesárea, sin trabajo de parto, también lo mismo. Cualquier evento, cualquier factor que aumenta el estrés dentro de la pancita de la mamá ayuda a desarrollar ese surfactante alveolar, ¿sí? Bueno, y los factores que disminuyen la incidencia de la enfermedad de membrana es la administración prenatal de corticoides, la famosa maduración pulmonar que se hace en las madres, ¿verdad? La rotura prolongada de membranas hace también con que se desencadene el inicio del trabajo de parto y el niño, el leucocito tipo 2, se obliga a producir más surfactante. Hipertensión materna y el retardo de crecimiento intrauterino del bebecito o el RSIU también favorece la producción de surfactante. Claro que no le vamos a producir una hipertensión materna, ¿verdad? Pero se vio que cualquier factor que aumente la alteración del bienestar fetal le causa un estrés al niño, ayuda a que se desencadene esta producción de surfactante, ¿sí? ¿Se entendió eso, verdad? ¿Preguntas aquí? No. Bueno, paso. La incidencia es inversamente proporcional a la edad de gestación. ¿Qué significa eso? Que cuanto más prematuro, hay más posibilidades de tener esta enfermedad prenatal. Se fijan que 60-80% de posibilidades en los pacientes menores a 28 semanas, o sea, casi todos en realidad, casi todo lo que vemos, sí desarrollan su enfermedad prenatal. De 15 a 30% de los de 32 a 36 semanas. Muy difícilmente que suceda en los recién nacidos de término, ¿verdad? Muy difícil. Tiene que tener algo asociado también a una anormalidad de sus células de leucocito tipo 2 para que suceda. La incidencia máxima radica en los recién nacidos pretérminos, varones blancos, según las estadísticas, ¿sí? Entonces, como le dije, se presenta un paciente con dificultad respiratoria, lo primero que tengo que saber es que es prematuro, varón, de repente hijo de madre diabética, etc. Entonces voy buscando las posibles causas, ¿verdad? Porque de repente la taquicardia transitoria no tiene una acción rápida, directa, como la enfermedad de membrana hialina. La enfermedad de membrana hialina, si yo sospecho, si cumple esos criterios de posibilidad de que se desarrolle, tengo que actuar súper rápido, porque cuanto más temprano actúo, hay menos riesgo del colapso total de estos alveolos. Porque hay dos tratamientos de forma inmediata que se podría hacer para mantener los alveolos abiertos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se produce? Por el déficit de surfactante, ¿verdad? Disminución de la producción y secreción. Y esto hace con que la capacidad residual funcional disminuya, ¿verdad? Y haya tendencia a telectasias. Y hay ausencia otra vez de la agente vasoactivo. Por lo menos si yo le mantengo abierto al alveolo con alguna respiración, con algún respirador, etc., ahí el alveolo va a ir produciendo. El mucosito va a estar abierto, va a estar moviéndose el flujo sanguíneo a ese nivel y va a producir de forma obligatoria ese surfactante. Pero si ya se colapsó, ya no hay forma de ir produciéndose. Bueno, lo mismo que ya les dije, ¿verdad? Entonces ese colapso alveolar provoca las múltiples atelectasias de forma progresiva, bastante rápida, disminuyendo el volumen pulmonar, la ventilación alveolar, también disminuye la capacidad residual funcional, altera la ventilación y perfusión, y al no haber una buena perfusión a ese nivel, ¿verdad?, no hay producción de surfactante otra vez. Entonces es como un feedback, ¿verdad? Va empeorando, de mal en peor. No termina todavía. ¿Qué dice? Ay, ¿dónde está? No termina todavía, le digo yo. Este sería, ¿verdad? Ahí tenemos el paciente, ¿verdad? Predisposición, prematuridad, cesárea, asfixia. Hay
hay una disminución del agente tensoactivo. Esto hace que haya una atelectasia progresiva, hay una hipoventilación a ese nivel, disminuye el coeficiente de ventilación y perfusión. En la gasometría, ¿qué vemos? Vemos un aumento de PCO2, una retención de PCO2, disminución de presión de oxígeno y de pH, ¿verdad? Esto mismo hace también con que se disminuya la producción del agente tensoactivo. Aparte, esto puede llevar también a un shock hipotensivo, una hipovolemia a ese nivel, con una vasoconstricción pulmonar, una hipoperfusión alveolar, una alteración del metabolismo celular, con que hace que se disminuya también la producción del agente tensoactivo. O sea, va de mal en peor, si es que yo no mantengo ese alveolo abierto, o si no revierto eso con el surfactante exógeno que va a ser mi tratamiento. Bueno, y el diagnóstico, una buena evolución clínica, una evaluación clínica, tiene que ser el niño característico, prematurito, ¿verdad? La radiografía del tórax, que ahí vieron ya también que estuve pasando, tiene también características, y los gases arteriales, que vamos a tener una clara retención de CO2, una disminución de presión de oxígeno, vamos a ver una hipoxemia, hipercamia, una acidosis metabólica también, y la progresión de esa dificultad respiratoria, ¿verdad? ¿Cómo es el niño con enfermedad membrana? Está taquineico, está quejumbroso, tiene sus retracciones intercostales o subcostales y posteriormente intercostales, luego aleteo nasal, empieza la cianosis progresiva, igual si le colocamos cánula nasal, halo, igual está cianótico y va logrando su cianosis, ¿verdad? El niño que va avanzando esa dificultad respiratoria. Entonces, si no hay tratamiento, si no actúo de forma rápida, el niño puede llegar a óbito bastante rápido, ¿verdad? Bueno, si no aparecen signos y síntomas de dificultad respiratoria en las primeras 8 horas de vida, podemos excluir la posibilidad de que sea una enfermedad pulmonar. ¿Por qué? Porque el paciente de entrada no tiene ese surfactante alveolar, no es que se termina su surfactante y va a empezar a tener dificultad respiratoria. El paciente tiene que nacer y presentar durante las primeras horas de vida esa dificultad respiratoria. Si es que se empieza a instalar posterior a las 8 horas de vida, a las 6-8 horas de vida, no es una enfermedad membrana, sino que es otra cosa. Tenemos que pensar en las otras cosas. No hay ningún signo o síntoma patoneumónico, no hay algo así característico de la membrana hialina, pero sí voy a ir encontrando esta dificultad respiratoria progresiva, ¿sí? Y vemos también la radiografía de tórax, donde podemos ir clasificando en estadios. Se puede ver, no es patoneumónico como les dije, pero se podría ver un aumento de opacidad pulmonar de acuerdo a cómo va aumentando o se va progresando esta enfermedad. El estadio 1 consideramos un paciente que tiene una dificultad respiratoria, ¿verdad? Generalmente se suele presentar, o sea, todo tiene que haber pasado por los estadios hasta llegar al último, no que va a pasar directamente estadio 3, estadio 2, ¿verdad? Siempre empieza de esta forma, pero no se detecta muchas veces en este estadio porque el paciente no tiene una considerable dificultad respiratoria, ¿verdad? Entonces, existe una imagen retículo granular muy fina, un infiltrado intersticial bastante fino, inclusive se podría pensar en una taquimia transitoria si es que es un prematurito un poco más grande, ¿verdad? No hay nada característico, no hay sisuritis, no se podría ver un broncograma aéreo, acá lo vino acá bonito, acá otro, acá lo que veo, pero el broncograma no debe de sobrepasar la imagen cardiotímica, ¿sí? No puede pasar. Si pasa broncograma aéreo de la imagen cardiotípica, entonces ya es un estadio 2. Después del estadio 2 vemos un poquitito más, ya la forma más clásica, en realidad la forma más clásica porque en este estadio es donde detectamos, ¿sí? Donde ya el paciente ya empieza a tener su dificultad respiratoria marcada, se le pide su radiografía y suele venir más frecuentemente con este patrón. Vemos un poquitito más de infiltrado, ¿verdad? Un poquitito más que va tomando ya un poco más el pulmón, la opacidad ya va pasando la silueta cardiotípica y ya puede verse también el broncograma fuera de la imagen, ¿verdad? De lo que es el corazón y el timo.
del paciente. Y va disminuyendo la transparencia pulmonar a medida que van empezando a colapsarse esos alvéolos. Luego la 3, la forma grave, bueno, el broncograma cada vez es más nítido, pudiendo estar ocupado ya bronquios de segundo y tercer orden. Acá sí ya se ve un poquitito más, ¿verdad? Acá se ve broncograma aéreo hasta acá arriba. Pueden identificar, ustedes ven mejor que yo seguro, acá también veo uno, acá también se ve uno que sigue. Se fijan más o menos, ¿verdad? Pero ya se ve más en el broncograma aéreo, ya hay una opacidad bastante marcada, solo que se puede identificar aún el pulmón del corazón. Da para diferenciar uno y otro, ¿sí? Porque en la fase 4, que es la forma más grave, ya casi no se puede identificar corazón de pulmón, está casi totalmente colapsado los alveolos, entonces ya no hay entrada de aire. Este paciente es de 95 a 100% de posibilidades de óbito, muy difícilmente ya salga porque ya está colapsado esto, y para poder volver a abrir ese alveolo requiere mucha presión. Esta presión causa un daño otra vez, puede causar lesión a nivel intracraneal, volutrauma o barotrauma, y tiene más consecuencias, ¿verdad? Y aparte la hipoxia que este niño está teniendo también hace consecuencias a nivel cerebral, y el niño va de mal en peor en realidad, no solamente por su dificultad respiratoria, sino que por todo lo que está pasando aparte de eso, ¿verdad? Que le lleva a tener todo eso. Entonces es de muy mal pronóstico. Yo tengo que evitar a que llegue a esto, ¿verdad? Tengo que evitar. ¿Cómo voy a llegar a esto? Haciendo identificación primero, identificar bien al paciente y poder actuar rápido, para ver cuáles son los tratamientos que se realizan. Y vemos con más claridad una imagen que encontré, donde tiene un infiltrado intersticial que puede pasar inclusive desapercibido, después tiene un poquitito más infiltrado, hasta la opacidad casi total del pulmón. Bueno, y podemos prevenir también la enfermedad pulmonar. ¿Cómo? Previniendo la prematurez del paciente, ¿verdad? Evitar las cesáreas innecesarias e inoportunas. Esperar por lo menos que la madre tenga el trabajo de parto. Y si hay indicación de cesárea, claro, ¿verdad? No vamos a poner en riesgo también la vida de la mamá y del niño, pero que tenga realmente criterio de cesárea, ¿verdad? Cuidado correcto del embarazo, todos los embarazos y partos de alto riesgo, la ecografía, los controles, ¿verdad? Una monitorización también fetal, intrauterina, intraparto, ¿verdad? Muy importante eso, ¿verdad? Siempre prevenir la prematurez sería la prevención de esta condición. Y luego el tratamiento. Vamos a dividirlo en dos, el tratamiento. Está el tratamiento que vendría a ser como una prevención también, ¿verdad? Que sería los corticoides o la maduración pulmonar, que son corticoides administrados a la madre embarazada. Está indicado en todas las mujeres que tienen riesgo de parto prematuro. No solamente ayuda a producir el surfactante en el pulmoncito del niño, sino que también puede mejorar la función pulmonar y la elasticidad tisular del bebé. Y bueno, ¿cuándo comienzan los beneficios? A las pocas horas después de administrar el corticoide a la madre, llega un óptimo a las 24 horas de iniciar el tratamiento, y su función se ve disminuida otra vez, llegar al 7º día después de la administración. Por eso las madres podrían hacerse inclusive 2 veces este tratamiento si es que hay riesgo de parto prematuro y ya pasó de este tiempo de la administración y sigue siendo prematuro el paciente, entonces se podría volver a repetir sin ningún problema. Esta es la dosis que se le va a administrar a la mamá, ¿sí? No se le hace al niño, se le hace a la madre. 2 dosis de 12 miligramos de betametasona intramuscular separada por un día cada uno, o 4 dosis de 6 miligramos de betametasona intramuscular cada 12 horas, un total también de 24 miligramos. Por obvias razones, lo que más se utiliza es la betametasona, ya que requiere solamente 2 dosis y es intramuscular justamente. Entonces la beta es la que más se está utilizando, la que más se utiliza desde siempre.
esa sospecha diagnóstica de la enfermedad de membrana hialina? Bueno, empezamos con las medidas generales, que básicamente es para todos los pacientes con dificultad respiratoria, ¿verdad? Si requiere reanimación, se le hace reanimación. Si no, hay que buscar de darle un buen soporte ventilatorio, la monitorización tanto de signos vitales como hidroelectrolítico, ¿verdad? No es necesario administrar ningún tipo de sedación para intubación, etc. El paciente neonato no se le seda, ¿sí? Control de infecciones si hay sospecha, ¿verdad? Antibiótico terapia en la primera hora si es que yo sospecho de una sepsis neonatal temprana. Y bueno, el pilar de tratamiento, ¿verdad?, sigue siendo el surfactante alveolar de forma exógena. Se le va a intubar al paciente y se va a administrar directamente el surfactante alveolar de forma exógena, surfactante exógeno. Existen varios tipos en el mercado, están los naturales y los de origen sintético. El que nosotros estamos utilizando es uno mixto que se llama Survanta. Eso es lo que viene en Paraguay. Bueno, el surfactante produce entonces un aumento de la capacidad residual funcional, de insensibilidad pulmonar, ¿verdad? Disminuye la necesidad de ventilación mecánica, aumenta la supervivencia del paciente, y siempre se recomienda los primeros 30 minutos de vida si es que yo identifico una enfermedad de membrana hialina o una sospecha de enfermedad de membrana hialina. En quienes sí o sí va a ser luego recomendado a los pacientes menores de 28 semanas o con un peso de 1000 gramos, menos de 1000 gramos. Principalmente si no tuvieron una maduración pulmonar previa, ¿verdad? Bueno, esta administración de surfactante exógeno también tiene reacciones adversas. Una de ellas es la hemorragia pulmonar que podría causar, ¿verdad? Después puede también puede hacer hipotensión, bradicardia, hipoxia, ¿verdad? Porque el surfactante es bastante espeso, bastante gomoso, por eso hay una forma de administrar para evitar esta hipoxia, ¿sí? Pero es en menor de los casos. ¿Cómo hacemos? Hacemos con una dosis de 4 ml por cada kilo peso. El valor total, este en el caso de la Survanta, que es el nombre comercial del surfactante que tenemos disponible para hoy, 4 ml kilo peso. Este valor se vuelve a dividir en pequeñas alicuotas, le llamamos nosotros, que son pequeñas cuotitas. Vamos a dividir otra vez. Podemos dividir en realidad, en la literatura dice de 2 a 4, pero va a depender de ustedes. A veces inclusive en más cantidades solemos administrar, tratando de evitar justamente la ocupación total y la falta de entrada de aire con la ventilación. Entonces podemos dividir de 2 a 4 alicuotas, administrando en cada alicuota que le mandamos, le ventilamos al paciente, ¿sí? Cada vez que le mandamos un poquitito de esa cantidad, de esa cuotita, se le ventila al paciente para que se pueda esparcir ese surfactante en más lugares posibles, ¿sí? Bueno, ¿y qué hacemos entonces antes de administrar? Tenemos que intubar al paciente aproximadamente a nivel de dorsal 2, por encima de la carina. Tenemos que asegurar que esté a ese nivel. Esto se debería hacer con una radiografía de tórax. Lo ideal sería la portátil para que sea algo más rápido. Antes de administrar, tenemos que dejar reposar el frasco de surfactante fuera de la heladera, porque esto se guarda dentro de la heladera. Se puede dejar 20 minutos fuera o entibiar directamente la mano si es que hay algún parto que no estaba previsto que utilice. Se saca y se entibia en la mano, ¿sí? Durante 8 minutos. No se tiene que agitar porque no tiene que formar ningún tipo de burbuja ni espuma. Entonces va a perder su eficacia. Y no debemos, una vez que le introducimos el surfactante, no se le aspira. Si queda cianótico el paciente, se empieza a bajar la saturación, nada, se le vuelve a ventilar, se le ventila hasta que eso se redistribuya y pueda entrar nuevamente el aire en los pulmones del niño. No se le aspira, no se le retira lo que se administra, ¿sí? Bueno, entonces se introduce a través del tubo endotraqueal. Se le puede colocar también, se le puede rotar al paciente de posiciones,
cúbito lateral, derecho, izquierdo, del cúbito supino, para que pueda distribuirse con mayor facilidad con la gravedad, ¿sí? Y va a depender de las alicuotas que ustedes decidan pasar. Puede ser en 3 alicuotas, derecha, izquierda y supino, ¿verdad? Y luego se realiza la BPP. BPP, ventilación a presión positiva con el ángulo, bolsa, válvula, mascarilla. También podríamos utilizar el CPAP, que es esa presión positiva continua que se le administra al paciente a nivel nasal. Solo que para colocarle el CPAP, el niño debemos de extubarle al paciente, ¿sí? No se queda con el tubo y el CPAP, ¿sí? Entonces podríamos hacer de esa forma también. Bueno, y los cuidados en UCI, cuidados respiratorios en UCI, ¿verdad? El niño que tiene que ser ingresado de forma inmediata, ¿verdad?, a unidad de cuidado intensivo, colocarle a un respirador, puede ser una respiración mecánica asistida de forma total a través de tubo endotraqueal, o si el niño empieza a presentar su respiración espontánea, podría ser por la canulita nasal sin ningún problema, ¿verdad? Muchos de ellos responden al CPAP nasal sin necesidad de intubación y surfactante exógeno, porque hay muchos estudios actualmente que se están haciendo con niños con enfermedad de membrana hialina sin el surfactante, solamente utilizando el CPAP en la sala de parto. ¿Qué hace el CPAP nasal? Mandando presiones positivas de forma continua, mantienen el alveolo abierto. Y este propio alveolo, estando así abierto, va a ir produciendo su surfactante alveolo. O sea, hay muchos estudios que demuestran que es bastante efectivo, pero en la actualidad seguimos utilizando en combinación tanto el CPAP como el surfactante, ¿verdad? Y siempre va a tener mayor eficacia cuando está asociado al corticoide prenatal, al surfactante alveolar, etc. Y tenemos que actuar rápido justamente. Y este es el CPAP nasal. Se le coloca una mascarilla en una gorrita en realidad, que es para sostener. Es mucho, por más que sea más grande, es mucho más cómodo para el paciente esta ventilación no invasiva que la invasiva. Se hace generalmente el niño que está respirando solo. Hay una forma de programar también para los niños que tienen una respiración disminuida, la frecuencia disminuida, donde les manda una frecuencia así establecida. Pero el que más utilizamos en los pacientes que están respirando solo, pero que necesitan una presión para mantener esas vías aéreas abiertas, ¿verdad? Entonces lo que hace es reclutar el alveolo manteniendo abierto este alveolo y que el alveolo vaya produciendo su propio surfactante, ¿verdad? Y como les dije, si se hace en combinación uno con otro, tiene mucho más beneficios. Tenemos el CPAP nasal, pero solamente en terapia neonatal. Lastimosamente ahí en sala de parto ni en terapia intermedia no estamos contando. Entonces disminuye la necesidad de ventilación mecánica también. Puede que le utilice solamente para la ventilación de surfactante, luego le extubo y puedo colocarle en el CPAP nasal. Es bastante efectivo. Hay una diferencia entre la ventilación invasiva y la no invasiva. Lo bueno de la no invasiva es que el paciente más rápidamente se alimenta. Posterior a eso, hay menos riesgo de extubación, le obligamos al niño que él vaya respirando por sí solo, porque el niño que es intubado se relaja, el niño que se le respira se relaja y tarda más en intubarse. Y mucho menos riesgo de daño también, de daño en el epitelio, edema de glotis, todo lo que la intubación endotraqueal suele provocar. Eso es bastante interesante. Y luego la ventilación mecánica, ¿verdad? La intubación endotraqueal, bueno, entonces solamente en los casos realmente necesarios, ¿verdad? Hay que tratar de no colocar en parámetros muy altos también, no porque tiene una enfermedad de membrana hialina le vamos a colocar a presiones elevadas, ¿verdad? Porque eso yo le puedo provocar un trauma. Y siempre en combinación con el surfactante alveolar cuando hablamos de respiración mecánica, ¿verdad? Y cuanto antes debe retirarse, justamente para evitar el riesgo de displasia broncofonocal en estos pacientes. Bueno, y luego están las complicaciones de la enfermedad,
hemorragia intracraneal por las altas presiones, la leucomalasa periventricular, que es como un edema alrededor de los ventrículos, ¿verdad?, que se produce justamente por alta concentración de oxígeno, hemorragias pulmonares, que puede ser tanto por por la propia enfermedad membrana como por consecuencia del surfactante también, enterocolitis necrotizante, perforación gastrointestinal. Esto se debe a la hipoxemia y redistribución del flujo sanguíneo también a áreas preferentes, que sería cerebro, corazón. Entonces el niño puede hacer isquemia, puede hacer perforación gastrointestinal, apneas posteriores. Y la crónica sería la displasia broncopulmonar, lo que estuvimos ya hablando, que es el daño en el epitelio broncopulmonar, que el niño queda con una condición de pulmonar crónico, ¿sí?, con una comorbilidad asociada. También la retinopatía del prematuro, que se da por altas concentraciones de oxígeno administrado, alteraciones neurológicas, si es que le mantengo en hipoxemia al paciente de forma prolongada, y la psicopatología familiar, ¿verdad? Son niños que permanecen más de un mes en terapia intensiva, respirados, con altos y bajos, a veces se les intuba, se les tiene que volver a intubar, y siempre se necesita un acompañamiento psicológico para el familiar, ¿verdad? Y se dice también que el niño que ingresa a cuidados intensivos al nacimiento tiene también consecuencias psicológicas en el futuro. ¿Se ha visto eso? De repente no es que se va a acordar de estar ahí en una incubadora, pero sí tiene sensaciones y tiene consecuencias, según estudios realizados. Bueno, y el pronóstico. En realidad, si es que se identifica rápido la enfermedad de membrana hialina y se instala el tratamiento de forma oportuna, en combinación, sea el surfactante con el CIPAP y también los corticoides antidentales, tienen súper buen pronóstico, porque no llega a ser una hipoxemia de forma prolongada el paciente, una hipoxia de forma prolongada. Entonces tiene una buena evolución, tanto en el desarrollo neurológico, en el desarrollo a nivel respiratorio también. De repente quedan con su displasia broncopulmonar, pero no le conlleva grandes complicaciones. Entonces dentro de todo llega a ser buen pronóstico. 85-90% de los que requieren asistencia ventilatoria mecánica llegan a ser normales, o sea, lo esperado para su edad, ¿verdad? Los mayores de 1500 gramos también tienen mejores resultados, aunque 80% de estos niños menores a 1500 también no tienen secuelas neurológicas o mentales graves, siempre y cuando se actúe de forma precoz, ¿verdad? La función pulmonar también a largo plazo va superando esta displasia. El paciente escolar, por ejemplo, ya no tiene esas secuelas. Insuficiencia respiratoria neonatal grave sí puede tener alteraciones pulmonares y también en el neurodesarrollo. Pero esto va de la mano de la hipoxia, ¿verdad? Esta falta de oxigenación a nivel cerebral, más bien de eso. Pero si yo cuido desde el inicio de esta dificultad respiratoria, sea taquipnea, sea enfermedad membrana hialina, sea cualquier tipo de malformación, si yo identifico la dificultad respiratoria y trato de mantener por lo menos las medidas generales y tratando de que el niño se apure bien, ¿verdad?, y actuando de forma oportuna, entonces siempre va a tener un buen pronóstico el paciente, ¿verdad? Yo lo que no tengo que es esperar hasta que se recupere solo, ¿verdad? O pensar que todo es una taquipnea transitoria y relajar. Independientemente, tengo que actuar, ¿verdad? Bueno, en el manual neonatal está bastante bien escrito lo que es